Hoy vamos a ver problemas de trigonometría que se resuelven utilizando las funciones seno, coseno, tangente. Sabemos que la trigonometría ha sido vinculada a la solución de problemas prácticos en áreas como la física, la topografía, la navegación y la aviación. Estos problemas comúnmente se plantean en términos de un triángulo rectángulo usando las funciones trigonométricas. Problema número 1. Dice, a cierta hora el Sol se observa con un ángulo de elevación de 55 grados. ¿Cuál es la altura de un árbol que proyecta una sombra de 10.89 metros? Aquí valga la aclaración, ángulo de elevación se mide de la horizontal hacia arriba y el ángulo de depresión se mide de la horizontal hacia abajo. Ya lo vamos a mirar en el gráfico. Entonces aquí tengo el Sol, tengo el ángulo de 55 grados respecto a la horizontal y el árbol al cual le vamos a calcular la altura. Sabemos que en geometría H significa altura, no porque se escriba con un H, sino porque es un símbolo en la geometría. Entonces dice que el ángulo de elevación lo medimos de la horizontal hacia arriba, mide 55 grados. Vamos a calcular la altura del árbol y la sombra me dicen que es 10.89 metros, o sea, del árbol hacia acá, esa es la sombra. Acá está el Sol y la sombra se proyecta para acá. Entonces me están pidiendo que halle la altura. Aquí nos damos cuenta que tenemos el ángulo y tenemos el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces, como me piden la altura, yo debo buscar una de las funciones trigonométricas que relacione los datos que me da el problema. Entonces, los datos son el ángulo y el cateto adyacente. Voy a buscar el cateto opuesto. Entonces, la que me relaciona esas es la tangente. Yo digo entonces tangente de ese ángulo de 55 grados. Tangente de 55 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso es H, sobre cateto adyacente, que es 10.89 metros. Ya ahí tengo planteado el problema y lo voy a solucionar para hallar la altura. Entonces el 10.89 metros está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces queda que la altura es igual a 10.89 metros por tangente de 55 grados. O sea, pasa a multiplicar acá y queda tangente por 10.89 igual a H. Busco la tangente de 55 grados en la calculadora, me da 1.42. Hago la multiplicación de 10.89 por 1,42 y allí me da la altura, que es igual a 15,46 metros, que era el problema, la pregunta que estaba haciendo. ¿Cuál es la altura del árbol? La respuesta a la altura del árbol es 15,46 metros. De eso se trata. Aquí apliqué tangente, es la que más se usa. Pero se puede usar con seno, con coseno, con tangente, dependiendo los datos que me da el problema. El problema número 2 dice, en la figura se muestra un método para medir la altura de las nubes. Calcula la altura de la nube de la figura. Entonces fíjense ustedes cómo se hace para calcular la altura de las nubes. Aquí tengo el gráfico. En estos problemas es muy importante hacer el gráfico para poder visualizar mejor la aplicación de la solución de un triángulo rectángulo. Entonces aquí tengo que hay una persona que tiene una estatura de 1.8 metros y el ángulo es de 58 grados. Me están pidiendo acá esta altura y me dicen que esta distancia acá es 45 metros. Entonces voy a mirar qué función trigonométrica me relaciona a los datos que estoy buscando. Entonces de nuevo me piden la altura, parecido al problema 1, la altura, y tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente. Entonces voy a buscar primero esta altura. Si nos damos cuenta, la altura de la nube hasta la Tierra
es algo más que lo que mide aquí, ¿no? Además la estatura de la persona que la está midiendo, que es 1,8. Entonces planteo de nuevo tangente del ángulo. Tangente de 58 grados es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, h sobre 45. Despejo aquí, el 45 metros pasa a multiplicar a la tangente de 58 y eso queda igual a la altura. Altura igual a tangente de 58 por 45 metros. Busco la tangente de 58 en la calculadora. Me da 1.60 por 45. Hago la multiplicación y me dice que la altura es igual a 72 metros. Tengamos en cuenta que en el gráfico esa altura va de aquí hasta acá, o sea, de la estatura de la persona que está midiendo hacia arriba. Entonces, si quiero conocer la altura de la nube hasta el piso, tengo que adicionarle la estatura de la persona que la está midiendo. Entonces dice que la altura de la nube es igual a los 72 metros que me dio, más la estatura de la persona, y eso es igual a 73.8 metros. Problema número 3. Un piloto de helicóptero de reconocimiento que vuela sobre el mar a una altura de 2.500 metros divisa dos embarcaciones que se encuentran en un mismo plano vertical, con ángulos de depresión de 62 grados y 37 grados respectivamente. Calcula la distancia que separa una embarcación de otra. Entonces el gráfico, aquí tenemos el helicóptero, vuela a 2.500 metros de altura y están las dos embarcaciones, una en el punto A, una en el punto B. Y tenemos entonces los ángulos de depresión que me dicen ahí, o sea, del helicóptero hacia abajo, aquí por un lado mide 37 grados y por el otro lado 62 grados. Fíjense que se mide hacia abajo los de depresión. Ahora, aquí aplicamos la geometría. Tenemos esta paralela y esta otra paralela y una línea acá que las corta, y aquí entonces este ángulo de 37 grados es este mismo por ser ángulos alternos internos. Lo mismo acá, el de 62 grados acá es este mismo por ser también alternos internos. Entonces aquí me piden hallar la distancia que separa las dos embarcaciones, o sea, de la embarcación A a la embarcación B, ¿cuál es la distancia? Entonces yo tengo que hallarla por partecitas, ¿no? Aquí tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto para este lado, y acá lo mismo, tengo el ángulo y el cateto opuesto. Entonces voy a buscar el cateto adyacente en ambos casos y cuando los encuentre los sumo para que me dé la distancia entre las dos embarcaciones. Tengo entonces, planteo acá, la tangente de 62 grados es igual a 2.500 metros sobre x sub 1, o sea, llamé x sub 1 al cateto adyacente en el primer triángulo rectángulo, ¿sí? Esta distancia aquí hasta la vertical del helicóptero se llama x sub 1. Se la puede llamar de otra manera, no importa. Y voy a buscar x sub 1. Entonces tengo este x sub 1 como si cambiara de puesto con la tangente de 62, ¿sí? Sube y esta pasa a dividir. Queda x sub 1 es igual a 2.500 metros dividido tangente de 62. 2.500 metros, busco la tangente de 62 en la calculadora y luego divido, la tangente de 62 me dio 1.88 y aquí divido 2.500 entre 1.88 y me dice que me da 1.329,78 metros. Esa es la distancia de A a la vertical del helicóptero, o sea, x sub 1. Puedo hacer un procedimiento similar en el otro triángulo rectángulo. Me dice acá que la tangente de 37 es igual a 2.500 metros dividido x sub 2. Entonces lo mismo, el x sub 2 pasa acá y la tangente de 37 pasa a dividir. Y queda entonces que x sub 2 es igual a 2.500 metros dividido tangente de 37. La tangente de 37 es 0,75, la busco en la calculadora. Y me queda 2.500 metros dividido entre 0,75 me da 3.33 metros. Aquí tengo ya las dos distancias, entonces ya lo que falta
es sumarla, porque la distancia A hasta la distancia B, recuerden que distancia se representa así con letras mayúsculas y la rayita arriba, queda x sub 1 más x sub 2. Eso es igual a 1329,78 metros, que es x sub 1, más 3.33 metros, que es x sub 2, para un resultado total de 1333.11 metros, que es la distancia entre las dos embarcaciones. Problema número 4. Un cable sujeto a una antena de radio desde la punta hasta un punto del suelo a 45 metros de la base de la antena. Si el cable forma un ángulo de 60 grados con el suelo, ¿cuánto mide el cable? Entonces, de nuevo la gráfica, ¿no? Aquí tenemos la antena y el azulito es el cable. Dice que está a 45 metros de la base de la antena. Y aquí forma el ángulo de 60 grados y está a 45 metros de la base. Entonces, de nuevo tenemos un triángulo rectángulo. Aquí nos piden la hipotenusa, que es lo que mide el cable. Y conocemos el ángulo y conocemos el cateto adyacente. Entonces recordamos que la función que me relaciona esas variables que tengo acá es la función coseno. Entonces, repito, aquí podemos nosotros usar seno, coseno, tangente, de acuerdo a los datos que me dé el problema. Entonces voy a buscar la hipotenusa. Aquí yo digo coseno de x es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, como voy a buscar la hipotenusa, despejo la hipotenusa. La hipotenusa pasaría acá. Bueno, aquí reemplazamos al ángulo por 60 grados. El cateto adyacente que mide 45 metros y la hipotenusa que es la que vamos a buscar. Entonces queda que la hipotenusa que está dividiendo pasa acá y el coseno pasa a dividir. Es igual a 45 metros sobre coseno de 60. En la calculadora usted busca coseno de 60, le da 0.5, ¿sí? Que es lo mismo que un medio. Lo voy a trabajar aquí con fraccionarios para recordar el trabajo con fraccionarios, además porque es una ayuda saber trabajar así los fraccionarios porque en el IFE les ayuda bastante. Entonces coloco coseno de 60 como un medio y quedaría 45. 45 le coloco denominador dividido entre un medio. Esto con el fin de aplicar la ley de la orejita. 45 sobre 1 dividido entre un medio. Entonces 45 por 2 acá arriba y los medios en el denominador. Queda 2 por 45 igual a 90 y 1 por 1 da 1. Para el resultado de la hipotenusa 90. De igual manera, si usted dice 45 metros dividido 0.5, a la calculadora le va a dar 90 metros. Y esa es la medida del cable. El cable mide 90 metros. Problema número 5. En un túnel que desciende con un ángulo de 15 grados respecto al nivel del suelo, una persona avanza una distancia de 75 metros. ¿A qué profundidad se encuentra dicha persona? Entonces aquí tenemos el túnel. Este es un ángulo de depresión. Dice que cuando la persona ha avanzado 75 metros, ¿a qué profundidad se encuentra? Entonces vamos a calcular la profundidad. Nos damos cuenta ahí qué datos nos dan. Nos están dando la hipotenusa, nos están dando el ángulo y vamos a buscar el cateto opuesto. Entonces aquí recordamos que la función que relaciona esos datos es la función seno. Seno de x es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el ángulo es 15 grados, seno de 15 grados es igual al cateto opuesto, que es la profundidad, sobre la hipotenusa, que es 75 metros. De tal manera que el 75 pasa a multiplicar seno de 15 y queda que la profundidad es igual a 75 metros por seno de 15. Busco seno de 15 en la calculadora, me da 0.25. Multiplico 75 metros por 0.25 y me daría ahí que la profundidad es igual a 18.75 metros. Cuando la persona ha avanzado 75 metros en el túnel, se encuentra a una profundidad de 18.75 metros.
La experiencia de afianzamiento: resuelve los ejercicios propuestos en el formulario y envía los procedimientos a la profesora. Gracias.